Bueno, continuando con el programa, vamos a tener la presentación de nuestro expositor, señor Christian Berger de Perú, sobre acuicultura en el 2017, tendencias y desafíos. Señor Christian Berger, coordinador institucional de la carrera de Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica del Sur. Es biólogo, oceanólogo, con amplia experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos y planes de desarrollo de la acuicultura, así como en el planeamiento, la investigación y la producción de especies de acuicultura. Dedicado a la investigación y desarrollo de la acuicultura, 20 años en el Instituto del Mar del Perú, llegando a ser director de acuicultura. Desarrollo de alimentos balanceados de acuicultura de alta calidad de la marca Nicovita y su promoción a nivel internacional. Tuvo un desempeño profesional en la gestión de empresas en los campos de acuicultura, así como asesoría de alto nivel a organismos públicos, asesor de despacho viceministerial de pesquería del 2001 al 2002 y del 2009 al 2010, consultor en organismos internacionales como el CELA, la OEA y la FAO y la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, Oldepesca, dentro y fuera del Perú. Fue presidente del Consejo Directivo de la Organización en Pro del Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Perú, del 2013 al 2015, y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú. Con ustedes, el señor Christian Berger, que les vamos a pedir un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme expresar mi reconocimiento a los directivos de la Sociedad Nacional de Industrias por la distinción que me confieren al encargarme una de las exposiciones de este importante simposio internacional, que esta vez enfoca un tema crucial para el país y el mundo, cuál es la atención de las necesidades nutricionales de todas las personas, en particular abordando el desafío del hambre cero, que afecta especialmente a las poblaciones menos favorecidas. Ahí está. Muy bien. Voy a tocar el tema de la acuicultura, cuáles son las principales tendencias que se enfocan actualmente en el mundo y cuáles son también los desafíos que enfrentan esas tendencias. Iniciaremos presentando que, como está confirmado por lo proyectado en los sucesivos estudios de organismos internacionales, la población mundial sigue creciendo. Esto también conlleva una redistribución de las zonas de vida en el mundo. Hay mucha más población que migra a las ciudades. Al migrar a las ciudades, crece las capacidades de compras en muchos casos y también aumentan los cambios en las preferencias de consumo de los alimentos. Tanto así que las personas consumen actualmente mucho más proteínas de origen animal que hace 50 o 70 años. Y eso implica pues un desafío, ¿de dónde van a provenir esas proteínas de origen animal? Esto implica pues también que hay una presión sobre los recursos, como la deforestación, la degradación de la tierra, el agotamiento y el deterioro de las fuentes de agua, la afectación de la biodiversidad y el conjunto de actividades humanas que se señala acarrea con ella la producción de gases de efecto invernadero que aumentan el ya señalado en exposiciones anteriores del cambio climático, lo que a su vez agrava en general o complica más todavía este problema de los recursos naturales. En consecuencia, las oportunidades para la acuicultura surgen en estos escenarios como una de las opciones más promisorias para abastecernos de alimentos, en particular los que serán más demandados por su calidad y valor nutricional, tal como lo acabamos de escuchar en la presentación anterior. Asimismo, de otros insumos vitales para la vida y la economía humana. Y señalamos también que en los últimos 30 años la acuicultura ha crecido a un ritmo muchas veces superior a producciones alimentarias terrestres y si lo llevamos a un promedio, este puede alcanzar en los últimos 30 años un 8% anual.
Actualmente podemos recordar lo que también ya se dijo, que 1 de cada 2 pescados y mariscos que consume la humanidad provienen de la acuicultura, pero en poco tiempo la proporción cambiará de 2 de cada 3 pescados serán de acuicultura y en el futuro un poquito más lejano ya 3 de cada 4 pescados tendrán que ser criados o cultivados según se trate de animales o plantas. Y estos son datos que se obtienen también de fuentes internacionales que han hecho estudios muy serios al respecto. También lo que ya se ratificó en estas presentaciones, que al 2020 la producción acuícola pasará de 100 millones de toneladas, que en el 2021 se estima que va a superar la captura total de pesca, incluyendo los usos no alimentarios, y que en el 2025 el consumo aparente per cápita anual de pescados alcanzará prácticamente los 22 kilos. Igualmente se señala que el mayor crecimiento de la acuicultura va a darse en los países en desarrollo, especialmente del Asia y de América Latina, que abastecerá la mayor demanda de pescados y mariscos en los mercados locales y que más del 35% de lo que se produzca en acuicultura va a tener como destino la exportación, siendo los países de orígenes de esta materia que se exportará básicamente países asiáticos y latinoamericanos, como el nuestro. Vemos en la gráfica lo que ya también se mostró, efectivamente la pesca se estanca, mientras la acuicultura tiende a su crecimiento sostenido hacia el año 2050 y seguramente continuará haciéndolo después. En los desafíos principales de la acuicultura nos señalan que tenemos que preocuparnos mucho que este crecimiento que estamos hablando y que se muestran en las gráficas anteriores sea sostenible. Según cada ambiente es diferente, tiene capacidades de carga diferentes, se trabaja con especies también diferenciadas, etcétera, y los sistemas productivos también que se pueden implantar por cuestiones de tecnología, de economía, de lo que sea adaptable a la condición ambiental y social de cada lugar, también debe ser considerado. La tendencia también es al uso eficiente de espacios, del agua y de los insumos esenciales, en particular los alimentos que se utilizan en acuicultura, y la prevención de conflictos y la mejora de la imagen, que en muchos casos ha habido muchas organizaciones que se han ocupado de decir que la acuicultura no está bien hecha y que incluso hay que evitar el consumo de sus productos. Esto es algo que necesita ser revertido porque definitivamente eso no es cierto en todos los casos. Igualmente, las estrategias de comercio de productos, como presentaciones, certificaciones y medios, es algo que hay que prestar atención en mercados que se dan cada vez más informados y cada vez más dinámicos. Habrá que enfrentar las frecuentes y variadas patologías en especies acuícolas. Como ustedes saben, en el medio acuático las enfermedades encuentran una forma de difusión mucho más sencilla que en la tierra, y este va a ser también uno de los grandes desafíos de la acuicultura del futuro, convivir con las enfermedades. Igualmente hay que estar muy atento y adaptar las innovaciones que constantemente se dan en estas tecnologías, muchas de ellas importadas o extraídas de otras actividades productivas, como por ejemplo la crianza de pollos, por poner un ejemplo, con sus experiencias en genética, para mejorar las producciones y lograr sobre todo la competitividad. Como también se mencionó, los productos acuícolas como los pesqueros compiten en un mundo globalizado, y para ser eficientes en estos mercados tenemos que ser muy competitivos sin por ello dejar de ser sostenibles. Igualmente, atender las tendencias que muestran las mayores oportunidades según cada caso, como ya lo señalé. Se tratará, en fin, no solamente de producir más, sino de producir mejor. Estos son los nuevos conceptos de la economía que se basan en la eficiencia, en la sostenibilidad y en el conocimiento. Y como reitero, hay mucho que aprender de otras experiencias productivas, tanto lo que se hizo mal para no repetirlo y sobre todo lo que se hizo bien para mejorarlo en la acuicultura. En general, los expertos mundiales se enfocan hacia dónde va la acuicultura. Bueno, tienen muchas formas de ir, muchas de ellas son complementarias, muchas de ellas se cruzan, lo que vamos a ver en este cuadrito, pero en estos 7 enunciados, más o menos es como según cada país lo enfoque, aún cada país, cada región de cada país lo enfoque, las tendencias son a las mejores de los acuicultivos de menor escala y para la seguridad alimentaria, básicamente lo que llamamos en otros casos la acuicultura rural, el énfasis en las especies nativas y en las variedades cultivadas, la acuicultura de productores primarios, es decir, las algas, aquellos que no hay que alimentar para nada, se alimentan de la energía solar y de los nutrientes que encuentran en el agua.
En cuarto punto, la acuicultura de los consumidores primarios, básicamente los moluscos filtradores y aquellos herbívoros que andan raspando fondos o sustratos. La intensificación de muchos acuicultivos cuando esto sea conveniente y sea también, como señalé, algo competitivo. Un fuerte impulso a la acuicultura marina y finalmente volver a los conceptos que se iniciaron hace muchísimos años, cientos de años con la acuicultura, que comenzó con una acuicultura asociada a la productividad agrícola, con policultivos, y a lo que ahora se llama la acuicultura multitrófica integrada, y una de cuyas facetas es lo que también está muy en boga desarrollar, que es la acuaponía o acuaponía. Ok, sigamos entonces. Vamos a revisar rápidamente cada uno de estas tendencias. En lo que es la acuicultura de menor escala, básicamente se refiere a la diversificación de especies y también la valoración de las especies que se encuentran en zonas estratégicas, básicamente rurales, como lo mencioné, y sabiendo que aplicando medidas muchas veces muy simples se puede mejorar mucho esta eficiencia productiva. Hay que evaluar la real capacidad de manejo de las especies que tenemos, evaluar las ventajas que tenemos en utilizar también especies de bajos niveles tróficos, que en muchos países, por ejemplo en nuestra Amazonía, abundan estas, en nuestra costa también, y en todo el mundo lo hacen. Y cuando se trata de especies alimentadas, parece mentira, pero muy pequeños ajustes en el manejo de los alimentos en cuanto a lo que es la dosificación, formulación, elaboración, almacenamiento, incluso, etcétera, puede mejorar muchísimo los rendimientos y hacer mucho más eficiente esta acuicultura. Tal como lo mencionó el viceministro ante una pregunta en el Perú, también se está tratando de implementar algo que se hace en todo el mundo, que para los pequeños productores establecer núcleos o clústeres, le llaman también, de producción, donde se los provea de tecnología, de un enfoque económico y comercial adecuado y un refuerzo en los servicios que se pueden dar especialmente en la zona. Con esto se puede lograr mucho más fácilmente el autosostenimiento y en muchos casos también que estos productores se formalicen. No obstante, esta acuicultura, si bien es de pequeña escala, puede requerir de normas equilibradas y un soporte técnico que pueden dar muchos estados, y en el caso del Perú también es un desafío a darlos. La integración a la producción local es muy importante, ya que se ponen en valor insumos de producción local, recursos y servicios, mejorando toda la cadena productiva en zonas muchas veces muy apartadas de las ciudades y que hacen que la gente mejore su economía ahí y se quede en ella, sin hacer esta migración muchas veces que es perjudicial a las ciudades. Estas acuiculturas son muy aptas para este establecimiento de policultivos, más aún en estos cultivos donde el estanque es una especie de núcleo, un centro donde el agua sirve de reservorio para el abrevadero de ganado, para después el riego de las chacras, para crianza incluso de patos y otras cosas más. Es algo que, como digo, en el Asia hace muchos cientos de años comenzó así la acuicultura, en el Perú también se impulsó hace muchos años y ahora vuelve en el mundo en general como una tendencia global. La acuicultura rural es muy importante porque es una de las que más apoya la seguridad alimentaria y la reducción de la malnutrición, efectivamente a lo que es el espíritu de este simposio, el desafío del hambre cero. Diversifica las opciones productivas rurales, dando mayor eficiencia y potencia de los recursos del campo y su integración, y contribuye, como señalé, a la resiliencia o a que se queden los pobladores en su lugar, mejorando sus ingresos, aumentando sus oportunidades en el desarrollo tanto como productores o abastecedores de servicios o de insumos, y con esta menor pobreza estamos contribuyendo en general a un desarrollo mucho más armónico y sostenible de la humanidad. El empleo de especies nativas se enfatiza por muchos aspectos. Recordemos que gran parte de la acuicultura mundial se hace con especies introducidas. En efecto, por ejemplo, en el Perú tenemos pues las truchas que son introducidas, también se introdujo un carpa hace años, se produce la tilapia también en muchas partes del país, pero nuestras especies también han sido llevadas a otras partes. Nuestros paiches ya se cultivan en el Asia y están encontrándole unas alternativas muy interesantes de comercio. El langostino que vive en las costas de Tumbes hasta la costa de México ahora es el que se cultiva básicamente en todo el mundo. Casi el 90% de la producción langostinera mundial viene de nuestro langostino, el langostino blanco o patiblanco, que se ha llevado a todo el mundo por sus cualidades en el cultivo. Pero esta tendencia a aumentar las crianzas y cultivo de especies nativas tiene como base las consideraciones ambientales, porque sabemos que con las introducciones, sean hechas una vez o continuamente a través de la importación, por ejemplo, de ovas o semillas, pueden haber problemas con el ambiente. También se previene epidemias
y se trata de diversificar la producción y los productos. La biodiversidad de algunos países, también una expositora en la mañana nos explicó que Perú es el que tiene los más variados climas y uno de los más grandes gamas de climas y ambientes en el mundo, nos da pues oportunidad de biodiversidad que nos permite una diversificación de la producción. Reconocemos que para ello se requiere tecnologías productivas adecuadas, el desarrollo de mercados, muchas veces especies nuevas para algunos lugares que no las conocen, y también no podemos olvidar que lo que se anuncia como cambio climático nos puede traer una serie de distorsiones en lo que consideramos especies nativas. Por ejemplo, si las especies migran a otras áreas, ¿qué impactos pueden tener? Si hay un cambio de clima, de corrientes, etcétera, sobre todo en zonas marinas donde no hay barreras, esto puede hacer variar un poco el panorama. Y el refuerzo, consideran muchos expertos, de las especies nativas bien asentadas en algunas zonas, puede ser una respuesta que no se debe dejar de considerar. La acuicultura de productores primarios, y me refiero a algas, tanto macro como microalgas. De paso, quiero señalar que en estos días se está desarrollando en Lima un Congreso Latinoamericano de Biotecnología de Algas que ha traído expertos de casi todo el mundo y nos han mostrado una variedad increíble de productos que se están haciendo con las algas, tanto macro como microalgas, sea para consumo humano directo o no. Y realmente es fascinante no solamente lo que se está produciendo, sino las transformaciones que se están haciendo. Lo importante de las algas es que este enorme potencial no requiere de tierras de cultivo, no hay competencia con la agricultura, por ejemplo, ni agua de regadío, tampoco se compite con ella. Actualmente la producción de plantas acuáticas es apenas una pequeña fracción de las plantas terrestres, pero en biomasa, en la maricultura mundial ya es importante, con 27 millones de toneladas valoradas en 6.400 millones de dólares en el año 2014. Casi toda esta producción proviene de 6 países del Asia, pero eso nos refleja también que tenemos una gran oportunidad los países costeros en obtener a través de las algas, tanto macro como microalgas, alimentación humana, alimentación animal, diversos usos farmacéuticos, nutracéuticos, cosméticos, químicos, biopolímeros, biocombustibles, etcétera, que serán de gran futuro mundial. Tenemos una oportunidad aquí con estos productores primarios que no podemos dejar pasar. En esta feria, bueno, este Congreso Latinoamericano que les mostré, que les hablé hace un momento, mostraban ya producción local de microalgas para consumo humano y como nutracéuticos que están siendo exportados. Muy interesante y que se hacen ya en nuestra costa. Bueno, hubo un proyecto hace cerca de 40 años que ya lo inició y que realmente fue muy interesante con la cooperación alemana en el Perú. El rol fundamental de la producción de algas no solamente es la alimentación y obtención de estos productos, como les señala, sino también es la remediación de ambientes. Las algas son capaces de limpiar las aguas. Si las ponemos en cultivos en la costa, no solamente obtenemos biomasa, sino se nos limpian las aguas de muchos subproductos urbanos e industriales. Entonces tienen un gran potencial, en lo que es la bioremediación, y también son muy importantes en las comunidades marinas, ya que sirven como nicho de desove y de desarrollo primario de muchas especies que después se incorporan a la pesca. Lo interesante también de los cultivos de algas, por ejemplo, de las macroalgas en el mar, es que no solamente se pueden hacer en áreas nuevas de acuicultura, sino en áreas donde ya hay acuicultura, se ponen además algas que ayudan a procesar mejor los subproductos y a rendir más. Esto es un ejemplo de producción de algas a pequeña escala en el mar, en algunos países de Oceanía, en gran escala, en profundidades, microalgas en tierra, utilizando agua marina o agua dulce, bioreactores, por ejemplo, lo que no requiere mucho espacio, pero se está haciendo. No olvidemos, bueno, que ya lo voy a mencionar más adelante, que cuando hablamos de acuicultura de algas en el mar, no solamente hablamos de 2 dimensiones, hablamos de 3 dimensiones. Entonces la superficie, ya no es superficie, es volumen de producción aumenta muchísimo. La acuicultura de consumidores primarios, es decir, estos que no alimentamos, que se nutren de los nutrientes nuevamente que encuentran en el agua, es extremadamente importante. Como se mencionó también en una exposición anterior, el 60% de la acuicultura actual se basa en especies que hay que alimentar, pero los insumos para hacer alimentos, entre ellos la harina y aceite de pescado, son finitos y muy disputados, por lo cual se encarecen. En consecuencia, la acuicultura de consumidores primarios
es muy eficiente en el uso de recursos naturales y energéticos, y entre ellos están los filtradores como las conchas de abanico, los moluscos bivalvos, por ejemplo, y los consumidores de sustratos, por ejemplo, los erizos, la pata de burro que nosotros conocemos, etcétera. Está muy en auge esta acuicultura de consumidores primarios, en especial en Asia y en América. Mayormente la producción es de ostras y conchas, pero existe un gran potencial para mejillones. La oportunidad es que si también hacemos esta crianza, por ejemplo, en un ambiente marino asociada a la producción de peces en jaulas, los desechos de los peces cultivados o los alimentos no consumidos después son procesados por estos filtradores. No solamente se limpia el ambiente, sino que estos filtradores crecen 30 a 40% más que si le hiciésemos el cultivo en zonas apartadas. Unos ejemplos de estos filtradores, por ejemplo, en zonas intermareales, cultivo de moluscos bivalvos en estacas. Aquí vemos que incluso entran los tractores cuando baja la marea a trabajar y mantener las zonas de producción. Y lo que les mencionaba, según la FAO, las estadísticas de la producción acuícola en el mundo, hacia arriba las especies que hay que alimentar, hacia abajo las que hay que alimentar continentales en azul, negras en cultivos marinos, y las que no son alimentadas en ambientes continentales, en ambientes marinos, y lo que son las algas y microalgas. Vean que la proporción pues no es tan diferente, y el potencial también en este grupo de especies que no alimentamos, que ellas se procuran solas su alimento en el medio, es fundamental. Por eso es considerado por los expertos una de las alternativas que hay que mirar cuando pensamos en el desarrollo de la acuicultura. Mucha acuicultura también se está intensificando, se está sofisticando mucho. ¿Esto es aplicable en todos los casos? No. Es aplicable en ciertos casos donde, por ejemplo, hay disputa de agua, disputa de espacio, o necesitamos hacer producciones con una gran bioseguridad y sobre todo de productos altamente cotizados y demandados, porque el proceso de intensificación es costoso. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Son para productos, como digo, de mayor calidad y valor, especialmente que buscan certificaciones y con presentaciones muy bien desarrolladas para su mayor valoración. La tecnología es exigente y está en constante innovación, tanto en lo que es genética para la semilla, nutrigenómica para los alimentos, uso de energía, etcétera. Maximiza siempre la eficiencia en el uso del espacio y del agua. Se utilizan altas densidades de poblaciones sembradas y mantenidas, alimentos especializados, bioflocks en el agua, que son compuestos que incluyen bacterias, microorganismos, etcétera. La calidad del agua se cuida muchísimo. Se aplican tecnologías de recirculación, se tratan los efluentes, facilita la aplicación de la bioseguridad y se tiende al menor empleo de químicos y más bien la aplicación de probióticos y bioremediadores. Esta acuicultura intensiva en muchas especies desarrollada en todo el ciclo o en parte del ciclo, como por ejemplo los estadios más sensibles como las poslarvas o los juveniles. Unos ejemplos de intensificación les he traído. Bueno, aquí ven estanques de un típico tanque de producción intensiva de alguna especie, en otra visión, pero estas fotos son de Tumbes. Estos son los estanques tradicionales de Tumbes, pero los estanques después, por los problemas que hubo de epidemias como la mancha blanca y otros más, se fueron reduciendo en tamaño y ustedes lo ven en color blanquito acá porque tienen un techo. ¿Qué es lo que pasa? Debajo de este techo que está acá está el estanque reducido con aireación, con alimentadores, con una serie de cuestiones, una acuicultura intensificada que en este momento nos va a permitir, sin aumentar la superficie en Tumbes, donde mucha gente tiene miedo de los manglares, que no se afecten, etcétera, sin aumentar, la superficie actualmente ocupada por la producción langostinera como esta, se pudiese triplicar o cuadruplicar en corto plazo la producción de langostinos en el Perú, como también se hace en otras partes del mundo. En el sudeste asiático también se está utilizando esta tecnología. Arando en el mar, y esta palabra la uso, ustedes ya me ven, yo soy bastante antiguo, y yo cuando era jovencito, o sea, hace muchísimos años, arar en el mar era una frase muy comúnmente usada. Yo ya no lo escucho más, no sé si ustedes los jóvenes lo escuchan, pero arar en el mar significaba hacer un esfuerzo inútil. Me dice, tú estás arando en el mar, es que no sirve lo que estás haciendo porque no te da ningún resultado. Bueno, arar en el mar ha cambiado completamente el concepto. Ahora arar en el mar es el futuro. ¿Por qué? Porque el planeta que llamamos planeta Tierra, la mayoría es agua. Y nosotros tenemos en el agua justamente la mayor área, el mayor potencial de producción de alimentos y entre otros bienes a través de la acuicultura. Es el gran potencial para la creciente demanda de pescados y mariscos.
Hay una enorme disponibilidad de áreas para la acuicultura, con menos conflictos que en otras actividades que hacen en tierra. Hay zonas cercanas en costas en todo el mundo. Tiene limitaciones de acceso, por supuesto, que están viéndose de solucionar, y en este caso les voy a poner más adelante un ejemplo de cómo lo que en unos países es un conflicto, en otros es una, ¿cómo se llama?, sinergia. Y este desarrollo se puede hacer tanto con especies no alimentadas en el mar, como las que les mencioné de algas y filtradores, en especial en zonas de alta productividad primaria, como en especies alimentadas. Los peligros pueden ser también la contaminación, los conflictos, pero seriamente, muy seriamente, distintos países como Japón, Estados Unidos, Noruega y Chile se están preparando para este desarrollo. Ya están trabajando muchísimo, porque saben que este es el desarrollo inminente y están seguros de que va a ser el futuro con los que ellos van a desarrollar la acuicultura. En la acuicultura marina también se incluye muchas veces el repoblamiento. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, ya no se encuentran en los mercados ni las chitas, ni las corvinas, ni los lenguados en los tamaños que antes había, ni erizos, ni pulpos, etcétera. Mucha gente está promoviendo lo que es una acuicultura de repoblamiento, usando en muchos ejemplos zonas cercanas a praderas de algas o macroalgas que han sido sembradas o son materia de cultivo. Un ejemplo de este caso, vean esta inmensidad, este es un buque gigantesco que es simplemente un soporte donde lleva esta estructura en amarillo, es una jaula de cultivo de peces en alta mar que se está llevando en Noruega. Es una jaula que, como aquí lo dice, tiene 100 metros de diámetro por 68 de alto. Imagínense ustedes un edificio de más de 30 pisos. Tiene arriba, pues, aparte de helipuertos y zonas de una caseta ahí como de un aeropuerto y todo, su área de habitabilidad para la gente, los hilos de alimento, alimentación, etcétera, para los peces que se cultivan, donde se lleva alta mar. Están locos, ¿no? ¿Por qué gastan tanto? ¿Por qué en alta mar? Porque en alta mar la gente va a buscar aguas limpias, alejadas de contaminaciones y alejadas de conflictos. Y esta es una tendencia, no es un invento, no es una caricatura, es algo que está sucediendo en este momento en Noruega. Esta plataforma se llama la Ocean Farm 1, pues para la crianza de salmones en la tecnología offshore en Noruega. Sobre la acuicultura en el mar, arando en el mar nuevamente, señalan algunos estudios, especialmente este Gentry et al., que la captura total de la pesca puede duplicarse, la actual, usando apenas el 0.015% de la superficie total de los océanos a través de la acuicultura. Miren, apenas esta fracción de mar nos puede dar todo lo que se pesca actualmente. Asimismo, esta pesca que tenemos actualmente, que ya los expositores anteriores nos mostraron la cifra, puede multiplicarse por 100 veces si se usa toda el área calculada como apta para la maricultura. No todo el mar, ojo, solamente las áreas calculadas como aptas para la maricultura, que representan 11.5 millones de kilómetros cuadrados para cultivo de peces y 1,5 kilómetros cuadrados para el cultivo de filtradores, como les mencioné antes. ¿Cuáles son estas áreas aptas que han identificado? Zonas donde hay, en este mapita se ve más plataformas continentales, en el Perú las tenemos de la costa central a la costa norte, pero sobre todo zonas donde hay los afloramientos, los upwelling, los que nos dan el agua rica, y en el Perú, pues, la costa peruana es uno de los más importantes para eso. Y esto es lo que se refiere a lo que es la acuicultura marina. Otra modalidad, y con esto no los canso mucho, ya es la séptima modalidad de las 7 que había hablado, es lo que se llama la acuicultura integrada de policultivos. Como señalé desde el inicio de la acuicultura, se integra a otras actividades, en especial del agro, a través de policultivos. En esencia es una aplicación de lo que ahora en moda está lo que se llama la economía circular, que es la utilización integral de insumos, así permite utilizar más ampliamente el recurso agua e incorpora la reutilización de nutrientes, los reprocesa y reduce o elimina los impactos en el entorno. Diversifica productos, reduce riesgos, tiene mayor aceptación social. El beneficio de estos acuicultivos integrados es el conjunto. No tanto se busca que sea el más eficiente en los peces, el más eficiente en las plantas, el más eficiente en las microalgas o lo que sea, sino es el conjunto el que gana. Y muchas veces gana muy bien. Se emplean distintos grados de intensificación e integración, e incluso se habla de la acuicultura urbana, a veces incorporada a la acuaponía, que hasta se hace en algunos edificios modernos en algunas ciudades del mundo.
Unos ejemplos de esto que les hablaba, esta acuicultura multitrófica integrada, por ejemplo, tenemos la crianza de peces en jaulas. Al lado de los peces están los conchas de abanico, llamémoslo así, que enriquecen su alimento con los desechos de los peces. Lo que se van al fondo, aquí hay cangrejitos, erizos, pateburros, ahí almejas comiendo. Y lo que pasa a través de esto y excretan están las producciones de algas. ¿Bonita teoría? No, señor, ahí está la práctica. Esto es en una costa europea donde están las crianzas de peces, las crianzas de moluscos filtradores y al fondo las algas. O sea, esto es lo que se está aplicando, lo que se llama la acuicultura multitrófica integrada. En las zonas rurales más sencillas, vemos los ejemplos asiáticos de cultivo de arroz asociado con peces, en este caso tilapias, que simplemente se profundizan surcos en el perímetro del arrozal y se crían muy bien peces. Y lo que les hablaba de la acuaponia, que puede ser en la casa de uno, donde tiene su estanque de peces y además produce lechugas, pepinos, tomates, todo lo que quiera, con un poquito más bonito esto, con un tanque ya de plexiglas, que se ven los peces, parece que son tilapias acá también. Las plantas que incluso pueden ser en sistemas verticales, ahora hay hasta la acuaponia vertical, es una de las tendencias de utilización que además la utilizan con fines ornamentales. Chiquito, no solamente. Un ejemplo es que la acuaponia con especies de alto valor, truchas y salmones, quiero recordar que las truchas hacen muchas en agua dulce y los primeros estadios de salmones, los smolt que se llaman también son en agua dulce, se hacen, ¿cómo se llama? Son especies balóceas que se utiliza agua dulce. Y también esta gran, vean los carros, esta gran instalación es una acuaponia hecha en Estados Unidos, es una de las tendencias de la acuicultura que propicia este país, junto con la Universidad de Wisconsin. Esto yo no sé, ya no, creo que ya se acabó la pila. Usa la misma agua para criar salmones y truchas, 8 tipos de verdura, y el 99.9% del agua de cría de salmón y truchas es recirculada a un invernadero. El agua de los peces a su vez provee nutrientes a las plantas y las plantas devuelven el agua limpia. Entonces vean, aquí es un win-win, como dicen los gringos, ganan todos, ¿no es cierto? Es un ejemplo de una acuicultura integrada. Todos estos modelos que les he hablado requieren de actividades transversales, las fundamentales en ciencia y tecnología. La genética se está trabajando muchísimo para la mejora de rendimientos, los alimentos y la alimentación, como ya les mencioné, la prevención y control de enfermedades, los sistemas de cultivo, cuidado, siempre adecuados a cada realidad. No hay que pensar que siempre tenemos que ponerlo más caro y sofisticado en cada sitio, dependamos de nuestras posibilidades. La innovación constante en todos los procesos para la competitividad. Los mercados muy importantes, son cada vez más informados, se requieren nuevos productos y presentaciones. Hay que tener mucha atención a las variaciones que van evolucionando de demandas y exigencias de los consumidores y también de las formas como se va comercializando. En normativa y gestión, ya lo hablaban bastante mis predecesores, aquí es un nudo que hay que desatar. Muchos problemas para el acceso a la acuicultura en general, mucha necesidad de establecer reales cuidados del entorno. No solamente la acuicultura puede contaminarse, sino más bien la acuicultura sufre los impactos de otras contaminaciones. Y la prevención y aminoramiento de conflictos es importante, así como la promoción de buenas prácticas de manejo. En el Perú tenemos profesionales de primera línea en lo que son estos aspectos de buenas prácticas de manejo y han establecido normas técnicas que creo que deben ponerse en valor y hacerse conocer y respetar. Es muy buen trabajo realizado. Un ejemplo de la conversión genética, la mejora genética en el crecimiento y en lo que es la conversión alimenticia. En este caso, lo que es acuicultura. Fíjense, producciones animales en general. ¿Cómo ha ido mejorando la producción de pollos gracias a la genética, lo que es la ganancia en tasa de crecimiento? Los pollos, a lo largo de años, ¿cómo han subido? Pero vean esta curvita aquí que es casi vertical, es la tilapia. Ha aprovechado de los conocimientos de la avicultura, los ha aplicado inmediatamente. El salmón también por aquí, que está en azul, crece muy rápido, y el langostino en amarillo también una raya casi vertical. Los cerdos, en cambio, no tienen esa curva de crecimiento tan importante y lo que es el ganado vacuno tampoco. Quiero decir esto, las técnicas de mayor producción están dándose en este grupo de especies. 3 de ellas, de las que están presentadas acá, son de acuicultura. Este es un ejemplo clásico de pollos. Fíjense cómo
el factor de conversión alimenticio y el peso del pollo a 42 días de cultivo cambió con el tiempo. Eso es lo que trata de mostrar esta especie de pirámide. Hace 50 años, este del peso en libras que se obtenía a los 40 a 45 días de cultivo. Ahora es este, ¿no? Se ha triplicado. Y esto eran los kilos de alimento que necesitábamos para producir un pollo hace esa cantidad de años y ahora es esto. Entonces, es a eso a lo que vamos. Ok, y aquí termino. Las preferencias de los consumidores también son muy importantes. Los consumidores cada vez saben más lo que comen, quieren saber cómo es, prefieren pagar más por productos mejores. Y es importante que los acuicultores divulguen entonces, como escuchamos con videos anteriores también, lo que se hace. ¿Cómo enfrentan como ejemplos estos desafíos los distintos países? En Estados Unidos, la NOAA, que es la Organización para los Océanos y la Atmósfera de los Estados Unidos, busca desarrollar la acuicultura como sea, porque como lo dije, el 90% de su consumo es importado de peces y mariscos. Y para eso busca la maricultura, busca concertación en las medidas de acceso, una eficiente regulación, herramientas de ciencia y tecnología y sobre todo campañas informativas, lo bueno que es la acuicultura. Europa tiene un programa que se llama Diversify, que incluye 12 países, 38 socios con 6 especies por criterios de buen crecimiento, mercados, tecnología disponible. Noruega, que les mostré esa foto, trata de aumentar a 3 o 4 de su producción. Aquí lo que les dio una sinergia, muchos de los productores noruegos vienen de la industria del petróleo. Los petroleros dicen, oye, el petróleo está bajo de precio, pero yo tengo toda la infraestructura para acceder al mar, sé manejar plataformas, sé manejar botes, sé manejar insumos, lanchas, gente, todo, me voy a convertir en acuicultor. Obviamente son los primeros, los petroleros, que cuidan el ambiente, que no haya problema, porque al lado son acuicultores de su producción de salmones. Tienen un clúster de innovación de producción del mar, donde intervienen empresas privadas, el Estado, la academia y con fuertes programas de incentivos a la inversión. En México se da un impulso muy grande, ya que la mayoría de empresas son ahí de pequeño y mediano rango, a esta asociatividad. Incluso la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura desarrolla capacidades, promueve productos, etcétera, aunque se reconoce que esto es un apoyo inicial, porque después los acuicultores tienen que caminar solos. La subvención constante no es necesariamente un buen aliado en todos los casos. Y en el Brasil, lo he mencionado porque ahorita es el segundo país latinoamericano en acuicultura, más de 500 000 de toneladas, proyecta en pocos años llegar a 20 millones de toneladas de acuicultura. La tercera parte de lo que produce China lo quiere producir Brasil de aquí a 4, 5 o 10 años. Es una barbaridad, de 500.000 toneladas, 500.000 toneladas quiere pasar a 20 millones de toneladas. ¿En base a qué? A especies nativas, básicamente gamitana y bagres, y un poco también el crecimiento de tilapia. ¿Qué hace Brasil? Aprovecha sus condiciones naturales, gran cantidad de agua, sus costas, la producción de insumos como son las soyas y los maíces. Ellos dicen, caramba, tenemos el insumo para los alimentos, usémoslo en acuicultura. Un ejemplo también, mientras podamos comer todos anchoveta, usar ese insumo que tenemos para dar un valor especial a una acuicultura de alto valor que podemos hacer en el país. Igualmente, campañas muy grandes de conocimiento de lo que son los productos acuícolas y su consumo a todo nivel, y con eso es que espera llegar a sus metas. Al agradecer, yo quería también hacer una pequeña reflexión, si me permite, el señor Bernal, un par de minutitos, todavía está que me mira feo ya, pero bueno. Reiterando mi agradecimiento por esta simposio, yo quiero partir de un recuerdo de hace 50 años, cuando yo comencé con este asunto de la acuicultura, casi 50, no soy tan viejo, hace poquito menos. Ya había empresarios, había estudiosos, había investigadores que querían hacer acuicultura. Y la gente decía, están locos, ¿para qué le dan al financiamiento si van a botar la plata al mar, van a botar la plata al agua? Esos proyectos de investigación corten, tenemos un mar tan rico, tenemos tanto pescado, que ¿para qué vamos a perder tiempo en una tontería como la acuicultura? Bueno, pasaron los años y ustedes vieron que esa tontería de la acuicultura es la que está sosteniendo al mundo. Pero lo más importante, este es un proceso irreversible. La acuicultura va a seguir, la acuicultura va a crecer, la pesca, habremos visto, se tiende a estancar. Lo que tenemos que hacer es prestar atención a la acuicultura para que ésta se desarrolle bien, de una manera sostenible. Con esta acuicultura vamos a alimentar a la humanidad y tenemos que hacerlo, como digo, correctamente, con productos de calidad, con productos sanos, sin afectar el ambiente de una manera sostenible, no solamente para nosotros, sino sobre todo para las futuras generaciones.
Gracias. Ya me quedé sin voz. Disculpen por la gripe, me ganó. Muchas gracias. Excelente, Cristian. Gracias. Pasa por favor. Ok. Me quedé sin voz al final. Excelente la presentación, querido Cristian.